Vamos ahora con el último vídeo. Este es un poquillo más complicadillo, pero bueno, no pasa nada, se hace y por lo menos se intenta, ¿vale? Pues vamos a empezar. Tangente de alfa, coseno del ángulo doble, ¿no? Tangente de 2 alfa menos tangente de alfa. Yo aquí he empezado por aquí, ¿vale? Y he llegado hasta aquí. Pues lo primero que voy a hacer es sustituir la fórmula de la tangente del ángulo doble, que la tengo aquí en la fórmula, que sería 2 tangente de alfa partido de 1 menos la tangente al cuadrado de alfa menos la tangente de alfa. Y ahora voy a hacer mínimo común múltiplo, ¿vale? Que sería, o común denominador, que sería, esto estaría partido de 1 porque voy a hacer esta recta. Esta entre esta da 1, por lo tanto se copia el numerador igual, menos. Ahora la tangente de alfa habría que multiplicarla porque esta entre 1 es ella misma, pues entre 1 menos la tangente al cuadrado de alfa, ¿vale? Ahora vamos a quitar el paréntesis porque no me sirve para nada. Sería 2 tangente de alfa y sería tangente de alfa por 1 es tangente de alfa y tangente de alfa por menos tangente sería menos por menos más y ahora la tangente en vez de estar elevada a 2 estaría elevada a 3. Ahora que hago esta cuenta, porque a dos tangentes le quito una, pues me quedaría una tangente de alfa más la tangente al cubo de alfa partido de 1 menos la tangente al cuadrado de alfa. Y ahora, llegado a este punto, sustituyo por seno y coseno, ¿vale? Voy a sustituir por seno y coseno. Sería el seno al cubo de alfa por el coseno al cubo de alfa partido de 1 menos el seno al cuadrado de alfa entre el coseno al cuadrado de alfa. Arriba haría mínimo común múltiplo, que sería coseno al cubo de alfa, coseno al cubo entre el coseno, se me quedaría coseno al cuadrado de alfa, que hay que multiplicarlo por el seno de alfa, más, y esta se me quedaría igual, que es al seno al cubo de alfa. Y aquí se me quedaría coseno al cuadrado de alfa, coseno al cuadrado entre 1 por 1 es coseno al cuadrado de alfa, menos el seno al cuadrado de alfa. Ahora lo que haríamos sería el donut, esta por esa y esta por esa, y me quedaría esta por esta, coseno al cuadrado de alfa por paréntesis, coseno al cuadrado de alfa, seno de alfa más el seno al cubo de alfa partido de coseno al cubo de alfa partido del coseno al cuadrado de alfa menos el seno al cuadrado de alfa. ¿Qué pasa? ¿Qué se va? Estos dos se va con ese de ahí abajo, ¿vale? Y ya me quedaría un coseno abajo. Me tiene que dar arriba la tangente de alfa y abajo la fórmula del coseno del ángulo doble, ¿vale? Que si os dais cuenta, la fórmula del coseno del ángulo doble ya la tengo aquí. Ahora tengo que ir a por la tangente. Vale, yo de estas dos puedo sacar factor común seno. El seno de alfa, que sería coseno al cuadrado de alfa, de aquí quito un seno, más seno al cuadrado de alfa, de ahí quito otro seno y se me queda al cuadrado. Y abajo me quedaría ya la fórmula, la pongo, del coseno del ángulo doble. Y esto, por la fórmula fundamental de trigonometría, valdría 1. Entonces ya tengo lo que buscaba, ¿vale? Perdón, esta valdría 1. Y aquí tengo un coseno, que se me ha olvidado. Y esto sería la tangente, por lo tanto ya lo tengo. Sería la tangente de alfa por 1 partido del coseno del ángulo doble, como queríamos demostrar. Vamos ahora con esta. Ahora aquí yo empezaría por aquí y tendría que terminar aquí. Yo aquí sustituyo la fórmula de la tangente, que sería la tangente del primero más la tangente del segundo entre 1 menos la tangente del primero por la tangente del segundo menos la tangente ahora, ¿no? Del primero menos la tangente del segundo partido de 1 más la tangente del primero por la tangente del segundo. Y yo sé que esto y esto vale 1, porque es la tangente de pi cuarto. Y lo sustituyo, que es 1 más la tangente de alfa partido de 1 menos la tangente de alfa menos 1 menos la tangente de alfa, 1 más
la tangente de alfa y hago mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo es, o el común denominador sería 1 menos la tangente de alfa, 1 más la tangente de alfa. Habría que multiplicarla. Ahora esa entre esta da esta por esta, que está dos veces, pues se elevaría al cuadrado, ya que tengo las dos cosas al cuadrado, menos esta entre esta da 1 menos la tangente, que se multiplica por ella misma, que sería 1 menos la tangente al cuadrado. Y tendría dos identidades notables, que es 3. Tendría 3. Esta es el cuadrado de la suma, que es el cuadrado del primero, más doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, menos. Pongo paréntesis porque hay un menos. Otro que es el cuadrado de la diferencia, que es el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo, menos, perdón, más el segundo al cuadrado, partido, y esta suma por diferencia, que es el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Ahora aquí cambiaría el signo, si os dais cuenta esto sería menos 1 más 2 tangente de alfa menos la tangente al cuadrado de alfa, y esto se me iría con esto y ese se me iría con ese, y arriba lo que me quedaría sería 2 tangente de alfa partido de 1 menos la tangente al cuadrado de alfa, ¿vale? Que si os dais cuenta, eso es lo mismo que la tangente, bueno, vale, que si os dais cuenta, esto sería la fórmula de la tangente del ángulo doble, ¿vale? Y ahora me falta un 2, que vamos a verlo, vamos a repasarlo. El cuadrado primero más doble del primero. Ah, ya, porque esta y esta sería 4, ¿vale? Porque tendría 2 más 2, que es 4. Y claramente de ella saco ya que es el doble de la fórmula del ángulo doble. ¿Por qué? Porque la fórmula del ángulo doble solo tiene un 2. Y como tengo un 4, pues es el doble. Y con esto hemos terminado.